Para comenzar, lógica simbólica, vamos a ver qué es una proposición. Una proposición es una oración corta que se le puede dar un significado de verdad. No vamos a ahondar tanto en cómo saber cuál es una proposición, sino cómo manejar las proposiciones según los conectivos que nosotros conocemos. Bien, primero sabemos que, vamos a ver, una oración corta sería Juan juega fútbol. Y nosotros podemos decir que esto es igual a que decir P. También podríamos, otra versión corta sería Juan juega videojuegos. Y podríamos decir Q, ¿no? Le podemos dar una versión corta. Otra proposición podría ser, ya viendo más a la matemática, decir que 2 más 3 es igual a no, pero 2 es mayor que 3. Podríamos hacer que esto sea OPQR, ¿no? Esto ya es un poquito más complejo de analizarlo cuando hacemos ejercicios. Por lo general, solo vemos cuando son oraciones, ¿no? O simplemente nos dan ya las proposiciones como P, Q, R, S, T, como seguiría, ¿no? En sí es como cuando nosotros en cálculo manejamos variables y simplemente le ponemos una como igual a una variable o una letra. Bien. La primer conectivo lógico, primera operación con las proposiciones y la más sencilla es la negación. La negación. Bueno, la negación, su símbolo es como la pestaña de la ñ, ¿no? Es así, otros creo que la dibujan así. Ambas son válidas, ya depende de la nomenclatura de cada ingeniero. ¿Cómo se lee la negación? Simplemente dice no P. No P. Entonces, ¿ya? Eso sería no P. Entonces, ¿qué quiere decir no P? En este caso sería Juan no juega fútbol. Es la negación de P. Entonces, si nosotros tuviéramos que P y aquí tuviéramos no P, si dijéramos que P es verdad, su negación, si yo digo la negación de lo verdadero es falso, y en caso P fuera falso, la negación de lo falso sería verdadero. Es sencillo la negación. No P, también tendríamos otra forma de escritura que es mentira que P, otra forma sería es falso que P, y hay otras formas que hay que averiguar eh, cómo se puede traducir la negación en lenguaje literal. El siguiente conjunto o la siguiente operación es la conjunción. La siguiente operación, sí, conjunción. Su símbolo es esta V invertida o esta pestañita. Su forma de escritura por lo general viene P y Q, ¿no? P siendo una variable cualquiera, una proposición cualquiera o una expresión proposicional cualquiera, y Q también. P y Q. Y se lee, como lo estoy diciendo ahorita, P y Q. Entonces, hay otra nomenclatura que es P, pero Q también funciona. Y hay otras formas literarias más para determinar
cómo sería la I. Bien, viendo su tabla de verdad, ya de una vez aumentaré cómo se realiza en la tabla de verdad. En tablas de verdad, el número de filas es igual a 2 a la n, siendo n el número de proposiciones. Bien, en este caso, esta conjunción solamente engloba a dos proposiciones. O sea que nuestro número de filas que va a tener nuestra tabla de verdad va a ser 2 al cuadrado, que sería 4 filas. Entonces, nosotros tenemos a P, tenemos a Q y tenemos juntado P y Q, ¿no? Y tendríamos 4 filas. Ahora, aquí hay una forma sencilla. Como es 2 a la n, es la función 2 al cuadrado, 2 al potencia en base 2. Okay. Vamos a hacer este ejemplo. En este caso yo tengo P y Q. Y con dos proposiciones ya sabemos que son 4 filas. Entonces, a la primera proposición, no importa si yo digo que la primera es Q o la primera es P, pero a una proposición yo le tengo que poner, como son 4 filas, poner intercaladamente 2 verdades y 2 falsos, que es en este caso. Y a la segunda proposición, como aquí tengo 2, simplemente hacer una verdad, un falso. Vamos a entenderlo mejor cuando veamos cuando es al cubo, o sea, cuando son 3 proposiciones. 2 al cubo, sabemos que es 8. Entonces tendríamos P, Q y R. Como tenemos 8 filas, ¿no? 2 al cubo, 8. A la primera proposición le vamos a intercalar 4 verdades, 4 falsos. A Q le correspondería intercalar 2 verdades, 2 falsos. Y a R, verdadero, falso. Intercalado de uno en uno. Si fueran 4 proposiciones, P, Q, R y S, aquí ya tendríamos 2 a la cuarta, que serían 16. Entonces, tenemos 16 filas. A P le corresponde 8 verdades, 8 falsos, intercalar. A Q le correspondería 4 verdades, 4 falsos, intercalar. A R le corresponde 2 verdades y 2 falsos. Y a S, verdad, falso, verdad, falso. En este caso, veamos, son dos proposiciones. Entonces, a la primera le correspondería 2 verdades y 2 falsos. Y a la segunda, verdad, falso, verdad, falso. Entonces, hagamos el análisis o directamente les explico. Una conjunción es verdadera, esta es una conjunción, siempre y cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Entonces, aquí tendríamos verdadera. Y tendríamos que acá sería falso, falso y falso. Entonces tenemos sí o sí esta regla, que una conjunción es verdadera siempre y cuando ambos sean verdaderos. ¿Por qué este ejemplo? Es y. Cuando nosotros decimos y, quiere decir que se cumple la oración completa o las dos oraciones tienen que cumplirse. Por esa razón, tiene que ser ambos verdaderos. Entonces, podemos definir que una conjunción, esta es una regla que nosotros tenemos que recordar para hacer tablas de verdad. Verdad y verdad es verdadero. Cualquier otra combinación es falso. Bien, sigamos ahora. Después de la conjunción viene la disyunción. Veamos disyunción. Su símbolo es esta pestaña. La forma que la pillamos es P o Q. Y como hemos dicho, se lee
P, O, Q. No, no conozco otra forma de literatura que se puede dictar, la O, pero es esa, P o Q. Bien. Yendo a su tabla de verdad, tendríamos aquí P, Q y tendríamos P o Q. Como son dos proposiciones, 2 al cuadrado son 4, entonces le corresponde verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. En una disyunción, como es O, te da opciones de escoger cuál puede ser verdadero. Obviamente, si ambos son verdaderos, todo será verdadero. Con azul. Al menos uno cumple, también son verdaderos. La regla es que si ambos son falsos en una disyunción, la disyunción es falsa. Entonces ya tenemos primera regla, verdad y verdad es verdadero. Segunda regla, falso o falso es falso. Cualquier otra combinación, fíjense, es verdadera. Luego tenemos, después de la disyunción, la implicación o condicional. O condicional también se le atribuye. Su símbolo es una flechita, como nosotros conocemos. La forma que se escribe es P, entonces Q. ¿Y cómo se lee? Se lee así. Si P, entonces Q. Otra forma de leer es si P, Q. Otra forma de leer o de verlo en forma escrita es Q, si P. ¿Cómo sería en las oraciones al inicio? Si Juan juega al fútbol, entonces juega videojuegos. En este otro caso sería, juega videojuegos, si Juan juega al fútbol. Ven, simplemente P se puede reemplazar la oración. Esta forma, como verlo literalmente. En su tabla de verdad, otra vez, son dos proposiciones. Y tenemos son dos proposiciones y tenemos esto. Aquí basta y sobra. Tenemos P, tenemos Q y tenemos, si P, entonces Q. Entonces, de nuevo, a P le toca dos verdades, dos falsos. A Q le toca verdad, falso, verdad, falso. Y aquí la regla es, otra forma, este se llama antecedente, el primero, y consecuente, el segundo. En esta forma, ¿no? Si P, entonces Q. Si el antecedente, entonces el consecuente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, toda la proposición se hace falsa. Eso quiere decir. O simplemente, si el primero es verdadero y el segundo es falso, la implicación o la condicional es falsa. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, quiere decir que la condicional es falsa. Cualquier otra combinación es verdadera. Verdadero, verdadero, verdadero. Ya tenemos otra regla. Verdad, entonces, falso sería falso. Siguiendo tenemos la bicondicional o doble implicación, también se la conoce. Entonces,
tenemos su símbolo, que es la doble flechita, ¿no? Se escribe así. Y se lee, la única forma que conozco es sí. No, perdón. P, coma, sí y solo sí, Q. Esa es la forma de leerlo. Su tabla de verdad, no hay mucho. Tenemos P, tenemos Q, tenemos P, sí, solo sí, Q. Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, aquí la bicondicional establece que si ambos son iguales, la bicondicional es verdadera. ¿En qué caso se cumple? Si ambos son verdaderos, es verdadero, y si ambos son falsos, es verdadero. En cualquier otro caso, este es falso, este es falso. Entonces tenemos otra regla. Si ambos son iguales, la bicondicional es verdadera. Y tenemos por último la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva. Su símbolo es como la disyunción, pero tiene una pestañita abajo. No creo que hay otro símbolo, pero ese es el más conocido. Sigue siendo P disyunción exclusiva Q y se lee o P o Q. ¿No? Pongámosle aquí la O. O P o Q. Su tabla de verdad, no hay mucho problema. Esto, a diferencia de la disyunción, pide que solo se cumpla una cosa, que solo se cumpla P o que solo se cumpla Q. Por esa razón, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Solo tiene que cumplirse una con, se cumple P o se cumple Q, no ambas. Por esa razón la diferencia es que aquí, si ambas son iguales, es falso, pero si son distintas, es verdadero. Entonces, tenemos otra reglita acá. No, es verdadero cuando ambos son diferentes. La O exclusiva, ¿no? O la disyunción exclusiva. De estas tablas de verdad, si se pueden dar cuenta, sus resultados son opuestos. Fíjense, verdadero, acá falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Verdadero, falso. De aquí sale una propiedad o una propiedad de una ley lógica, ¿no? De ver estas tablas de verdad, donde dice que P, vamos a separar esto, que P o Q, ¿no? Disyunción inclusiva Q, es igual a la negación de P bicondicional Q. Porque la disyunción exclusiva y la bicondicional son opuestas. Por esa razón, ahí está. Esa ley que tenemos ahí. Muy bien. ¿Esto a qué se ocupa? Cuando nos dicen resolver la tabla de verdad o incluso cuando ya nos dan los valores de las proposiciones, nosotros buscar el resultado, porque ya conocemos las reglas. Recapitulando las reglas. Uno conoce negación, verdadero, falso, falso, verdadero. No hay mucha ciencia acá o mucho problema. Una conjunción, cuando ambos son verdaderos, es verdadero. Una disyunción, cuando ambos son falsos, es falso. Una condicional o implicación, si el primero es verdadero y el segundo es falso, esto es falso, ¿no? Fíjense cómo viene la flechita. ¿No? El primero, el que está antes de la flecha y el que está después de la flecha es el segundo. ¿Okay? Verdadero o falso es falso.
Bicondicional, si ambos son verdaderos es verdadero, si ambos son falsos también es verdadero. Si son iguales es verdadero. Distinción exclusiva, si son distintos es verdadero. Entonces, vamos a lo práctico, a buscar las tablas de verdad. Bien, tengo esta expresión proposicional. P o Q, bicondicional, negación de P o Q. Bien, aquí ¿cuántas proposiciones tengo? Tengo dos. P, tengo Q, aquí tengo no P. Fíjense, aquí tengo no P, pero no P sigue siendo la P nada más que negada y aquí otra vez tengo Q. Entonces, según la fórmula, tengo 2 a la N, que sería 2 al cuadrado, que sería igual a 4. Por ende, ya yo me fijo, le puedo poner a Q o a P, por lo general vayan en orden alfabético. Entonces, a P, yo voy a hacer con negro, le corresponde 2 verdades y 2 falsos. 2 verdades y 2 falsos. Y a Q le corresponde verdad, falso, verdad, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Entonces, ¿qué sigue? Aquí igual tengo Q. Cuando estoy ocupando jabón, pero cuando ocupan hoja cuadriculada, ya van a poder hacer estas líneas mejor, ¿no? Más alineados. Entonces, también tengo Q, que es verdad, falso, verdad, falso. Yo ocupo este método porque es más fácil de realizarlo e incluso te ahorra tiempo. Hay otro método que es más largo, pero este método ahorra tiempo, aunque estar muy atento a todo lo que hacemos, mejor conseguirse una regla para hacerlo. O un lapicero también cumple la función. Entonces, aquí yo tengo no P, que ya vimos que la negación simplemente es lo contrario a si es verdad es falso, si es falso es verdad. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo ya tengo la fila o la columna de P. Entonces, no P sería lo contrario. Entonces, aquí sería falso, falso, verdad y verdad. Fíjense, ese es no P. Entonces, ya tengo todas las proposiciones y sus respectivos valores de verdad. Entonces, ahora simplemente tengo que ir fila por fila analizando y obviamente respetando los paréntesis. Ahora, ¿cuál es el método? Yo me fijo el conectivo que necesito. Primeramente, vamos a ocupar estos paréntesis, se tienen que respetar. Entonces, primeramente, voy a hacerlo con rojo, voy a juntar esta columna con esta columna en un paso 1. Y también voy a juntar esta otra columna con esta otra columna en un paso 1. ¿Qué tengo que buscar? ¿No? Y el resultado me va a salir abajo del conectivo. Entonces ya a esto hay que hacerlo un poco más espaciado, con tal de que le entre bien la columna, pero veamos. Tengo el conectivo O, y el conectivo O me dice que tienen que ser ambos falsos para que sea falso. Entonces, ¿cuál es? Para hacerlo rápido, me fijo el primero, que tiene que ser falso, ¿no? Verdadero, como no es falso, yo me salto. Sigue, verdadero, no importa. Y aquí yo tengo falso. Ahora, tengo un falso en la primera posición. Necesito fijarme en la otra, verdadero. Cambio porque no es lo que yo necesito. Y al final llego a falso, falso. Que ese ya sé que es falso porque una O quiere decir que ambos sean falsos. Este es falso y cumple con la condición de que ambos sean falsos siendo la O. Entonces, todo lo demás va a ser simplemente verdadero. No, ya relleno. Veamos aquí. Tengo el conectivo I. El conectivo I me establece que ambos sean verdaderos. Por lo tanto, tengo que fijarme en la primera columna.
Falso no me importa porque estoy buscando un verdadero. Falso no importa. Aquí ya me fijo, comienza con verdadero y termina con verdadero. O sea, el primero es verdadero, el segundo es verdadero, por ende, este es verdadero. Y aquí no cumple. Entonces, este es falso y este es falso. Está un poco chueco, pero cuando lo hagan en cuadriculado o cuando tengan experiencia de hacer, van a poder hacerlo mejor. Fíjense que ya terminé el paso 1. Ahora puedo hacer tranquilamente el paso 2, que ya sería combinar. Hay que fijarnos los signos de agrupación y qué conectivo va con qué. Porque este es cortito, lo vamos a hacer uno largo. Tenemos este paréntesis, que su resultado es esta columna de acá, y tenemos este paréntesis y su resultado es esta columna de acá. Tenemos este otro paréntesis, que su resultado es esta otra columna de acá. Entonces, paréntesis y paréntesis se relacionan con una bicondicional. Entonces, en un paso 2, que va a ser el resultado, ¿no? O simplemente ya pongo resultado, voy a juntar este de acá con este de acá. ¿Por qué pongo estas flechitas? Para que el ingeniero sepa qué columnas estoy juntando o estoy relacionando. Entonces, bicondicional. ¿Qué me dice la bicondicional? Que ambos tienen que ser iguales y será verdadero. Me fijo, no son iguales, me salto porque no, yo busco los que cumplen la condición y los demás me los salto. Por eso ocupo una reglita. Me fijo acá, no cumple, me fijo acá, oh, cumple verdadero y verdadero. Entonces esto es verdadero. Me fijo acá, oh, falso y falso también cumple. Verdadero. Entonces ya he visto todos los que cumplen la condición, todas las filas que cumplen la condición, entonces las demás simplemente se rellenan con falso. Y tenemos que es falso, falso, verdad, verdad. Ahora, la clasificación de las tablas de verdad. Clasificación de las tablas de verdad son, si todos son verdaderos, en todo sería igual a una tautología. Porque dice, clasifíqueme esta expresión con una tabla de verdad. Entonces, si todo esto de acá, el resultado, me saliera todos verdaderos, sería una tautología. Si todos me sale falso, sería una contradicción. ¿No? Se contradice la expresión. Y si hubiera mezclado falsos y verdaderos, verdaderos y falsos mezclados, entonces este caso sería una contingencia. Que es el caso actual. Entonces tendríamos que decir acá que esto es una contingencia, ¿no? O resultado igual una contingencia. Veamos una expresión algebraica un poco más grande, un poco más complicada. Muy bien, yo tengo aquí ya revisada la expresión y vamos a escribirla. Ya tengo llave, fíjense, P, O, paréntesis, corchete, paréntesis, P, O, exclusiva R, paréntesis, entonces, negación de Q, corchete, llave, o exclusivo, otra llave, P, I, corchete, paréntesis, negación de P, o exclusivo. Aquí iba a cambiar algo. Sí, iba a cambiar esta o exclusiva, ahorita lo hacemos. R, paréntesis, O, Q, corchete y llave. Que sería más complicadito. Bien. De aquí iba a cambiar y va a ser esta de acá. Por una bicondicional para tener todos los conectivos en esta expresión y saber manejarlo. Entonces, ¿qué conectivos tengo? Fíjense, voy a tener y o exclusivas, negaciones, implicaciones, y aquí tengo una o. Y aquí tengo una bicondicional. Son todos los conectivos que conocemos. Entonces, cuento cuántas proposiciones tengo. Tengo P, tengo R,
tengo Q, ya van 3, y si se dan cuenta, son 3. Entonces, ¿qué hago? A P le doy, son 3, entonces 2 al cubo es 8. Al ser 8, a P le corresponden 4 verdades, fíjense, 1, 2, 3, 4, y 4 falsos. 4. Todo eso le corresponde a P. Ahora me fijo dónde hay otra P, aquí. Entonces aquí va a ser, sí, 4 verdades y 4 falsos. Intento hacerlo todo en una línea. A Q, otra P, aquí hay otra P. Entonces aquí ya le... Verdad, 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 verdad. Falso, 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 falso. Y otra P, aquí tengo una P, pero es no P. Entonces comenzó con falso, 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 falso. Verdad, verdad, verdad y verdad. A Q, ya terminé con las P, ahora voy con Q. A Q le corresponde, ya terminé con los 4, entonces le corresponde 2 verdades, 2 falsos. 2 verdades y 2 falsos. Aquí tengo no Q, entonces a no Q le corresponde 2 verdades, 2 falsos, entonces 2 falsos, 2 verdades. 2 falsos, 2 verdades. Otra Q no tengo, pero tengo R, que a R le corresponde verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Aquí tengo otra R que les corresponde verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ahora sí, primero paréntesis, luego corchetes y por último llaves. Me fijo los primeramente paréntesis. En este caso ocuparé primer punto y también aquí tengo otro como primer paso. Entonces, me fijo, dice O exclusiva. La O exclusiva me dice que ambos tienen que ser diferentes. Fíjense, ambos son iguales, me salto. Diferentes, aquí recién es verdadero porque son diferentes. La O exclusiva establece que si son diferentes, es verdadero. Aquí son iguales, no me sirve. Aquí son diferentes, es verdadero. Aquí son diferentes, es verdadero. Aquí son iguales. Aquí son diferentes, es verdadero. Y aquí son iguales. Listo, una vez ya hecho esto, queda entendido que todo lo demás será falso. Vamos a la otra paréntesis. El mismo conectivo quiere decir que si ambos son diferentes, es verdadero. Diferente, verdadero. Igual no, diferente, verdadero. Igual, igual, diferente, verdadero. Igual, diferente, verdadero. Entonces después todos los demás serán falsos. Siguiente paso. Los corchetes. A ver. Este verde de acá va a estar relacionado con esta negación de Q. Por ende, este es nuestro segundo paso. Que vendría así. Con nuestro segundo paso relacionando estas dos columnas. Aquí igual tenemos que va a estar esta columna aquí como siguiente paso. Relacionando esta columna verde con esta columna de Q. Conectivo el primero es una condicional. Bien, aquí hay que verlo correctamente. Una condicional me establece que es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso para que sea falso. Entonces, yo me fijo la primera parte, el primero. Si es falso, fíjense que no me cumple la condición. Si es verdadero, cumple la primera condición que el primero sea verdadero. Me fijo la segunda parte o el segundo y va a ser, y si es verdadero, me lo salto porque no cumple esta condición. Y si fuera falso, le coloco el falso recién. Ahora a ver, veamos cómo sería en la práctica. Muy bien.
Falso, no me sirve. Aquí, verdadero, me fijo el otro lado, falso, entonces esto es falso. Falso, no me importa ese falso. Verdadero, me fijo el otro lado, verdadero, me salto. Verdadero, me fijo el otro lado, que es este falso, entonces esto es falso. Falso no sirve, verdadero, me fijo el otro lado, fíjense, verdadero, no me sirve. Falso no me sirve. Entonces todo lo demás va a ser verdadero. Vamos al de acá. Dice es una O. Cuando es una O, sabemos que ambos tienen que ser falsos para que sea falso. Por ende, verdadero no importa. Falso, me fijo al otro lado, verdadero, me salto. Verdadero, falso. Falso, esto es falso. Falso, verdadero, no sirve. Verdadero, verdadero, no me sirve. Falso, en el otro lado, falso, esto es falso. Verdadero, me salto porque si el primero es verdadero, ya porque ambos tienen que ser falsos. Entonces solo me fijo o reviso la otra parte cuando tenga un falso. Entonces literalmente ya todos los demás son verdaderos. Bien, ya terminé los corchetes, ahora toca las llaves. Muy bien, en las llaves tendríamos esta columna de acá, en este resultado va a salir acá, y es este 2 de acá, como tercer paso. En este caso sería este de acá, esta columna de acá, con este de acá, como un tercer paso. Conectivo, una I. ¿Qué me dice la I? Ambos verdaderos para que sea verdadero. Entonces, ahí ya tengo que fijarme bien la columna, no complicarme, que tiene que ser este rojo, por eso a veces es mejor hacerlo con lapiceros de otros colores. Entonces, tenemos esta columna verdadera y esta de acá. Entonces, me fijo, por eso me ayuda con una regla cuando hago jabón. Verdadero, 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 porque es una I. Me fijo, verdadero, falso, me lo salto, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, no me importa, falso, no me importa, falso, no me importa, falso, no me importa. ¿Por qué? Porque es una I y tienen que ser ambos verdaderos. Entonces ya todos van a ser falsos. Al otro lado también es una I, por ende hacemos lo mismo. P, I, entonces tengo verdadero, es la roja, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, me lo salto. Falso, me lo salto, me lo salto, me lo salto y me lo salto. Y después todos los demás van a ser falsos. En una condicional hay un falso, directamente ya es falso. Por esa razón lo saltamos. Y ya tenemos los corchetes, las llaves. Ahora toca el resultado. A ver, agarraré otro color. Y el resultado será aquí. Juntando estas dos columnas de acá. Y ya ocuparía esta parte de la regla. Bien, los dos azules, entonces, sería conectivo que los junta o que los relaciona. Yo lo estoy cambiando a bicondicional. ¿Qué quiere decir la bicondicional? Que si ambos son iguales, es verdadero. Entonces me fijo. Iguales, verdadero. Aquí, iguales, ¿no? A ver, falso, verdadero, no son iguales. Verdadero, verdadero, aquí sí son iguales. Verdadero, falso, no son iguales. Falso, falso, sí son iguales. Falso, falso, también son iguales. Falso, falso, son iguales. Falso, falso, son iguales. Si se dan cuenta, reviso acá. Falso, verdadero, no es igual. Y aquí, verdadero, falso, tampoco es igual. Entonces, este es falso, este espacio es falso. Y ya tengo 4, 6, 8. Entonces, la solución es esta, la tengo que decir, aquí está mi solución, le tengo que decir. Entonces,
¿Y mi solución qué es? Es una contingencia porque tengo verdades y también tengo falsos.